Siempre estaba dispuesto a lo que fuera. Si le decías, Malcolm, están representando al rey Lear en el centro, él contestaba, vamos allá. O Malcolm, en Harlem están haciendo una fiesta. Bueno, pues nosotros la haremos el jueves por la noche. Era la representación del capitalismo por antonomasia. Su revista rezumaba capitalismo y él vivía a lo grande. Como era un personaje público con una personalidad que casaba bien con su revista, se daban fuerza uno al otro. La imagen de Malcolm reforzaba a Forbes y Forbes reforzaba la imagen de Malcolm. Uno de sus dichos favoritos era: cuando te empieces a notar viejo, date prisa, el tiempo se acaba. Se comportaba como un niño de 6 años con $1.000 millones en el bolsillo. Malcolm Forbes. Se dijo que era la fiesta del siglo. 800 personas de todo el mundo acudieron a Tánger, una exótica ciudad de Marruecos. Malcolm Forbes celebró su 70 aniversario al estilo típico de Forbes, a todo lujo y con mucha publicidad. Cuando se acabó la fiesta, la excentricidad de Forbes generó más de 20.000 comunicados de prensa que la describieron bien como un éxito sorprendente o como un exceso terrible. No es de sorprender que Malcolm, el símbolo del consumismo, no pidiera disculpas. Este millonario feliz, como fue llamado, sabía muy bien que sus excentricidades eran una gran publicidad para su revista Forbes. Con cada instantánea, él aumentaba los ingresos y su fortuna crecía por millones. El padre de Malcolm, un escocés de hábitos austeros, se habría quedado de piedra viendo los excesos de su hijo. Aunque la familia Forbes había sido siempre adinerada, su estilo de vida no era lujoso. Malcolm Forbes creció en una comunidad de clase media alta en Inglewood, Nueva Jersey. Nació el 19 de agosto de 1919. Fue el tercer hijo de Bertie Charles Forbes y su mujer, Adelaide Stevenson. Mi padre fue una magnífica combinación de las mejores virtudes de mis abuelos. Mi abuelo era muy decidido. De no tener un céntimo pasó a ser un hombre pudiente. Era muy disciplinado. Mi abuela, en contraste, era muy extrovertida. Le encantaba la compañía de las personas. Muy vivaracha, era el alma de las fiestas. Bertie y Adelaide se casaron a pesar de sus grandes diferencias religiosas. Adelaide era una devota católica y Bertie presbiteriano. Como ninguno de los dos quería renegar de su fe, desarrollaron un peculiar sistema para alternar la religión en que sería educado cada uno de sus hijos. El primero, Bruce, fue educado en el catolicismo, el segundo presbiteriano, el tercero católico, el cuarto presbiteriano y el quinto católico. A Malcolm le tocó ser católico. Uno de ellos me contó más tarde que su madre, en secreto, les bautizó a todos en la fe católica. Quería descargar su conciencia, pues creía que acabaría en el infierno si no lo hacía. El padre de Malcolm, Bertie, había nacido en Escocia y fue a Nueva York para emprender la carrera como periodista económico. Cuando se casó con Adelaide, Bertie Charles, o BC como le llamaban, era ya muy popular como redactor financiero, y su habilidad consiguiendo información era muy reconocida. Eran los tiempos en que los hombres de negocios de Wall Street solían vestir formalmente para ir a la oficina. Llevaban chaquetas largas para reunirse en los bares y cafeterías de Wall Street o en el Hotel Waldorf. No concedían entrevistas a la prensa. No se mezclaban con nadie que no compartiera su estatus. Bertie solía alquilar una taquilla en el Waldorf para que le dejaran ir al bar a reunirse con ellos. Así conseguía noticias de la bolsa y las publicaba en su columna. Al padre de Malcolm no le gustaba malgastar el tiempo ni la información, y pronto se dio cuenta de que manejaba la suficiente para crear su primera publicación. Cuando apareció el primer número de Forbes en los kioscos el 15 de septiembre de 1917, era la primera revista de economía del país, un éxito inmediato. El incansable BC siguió escribiendo por libre, y su constante trabajo sirvió para sacar a su familia adelante durante la depresión. De niño, Malcolm no tenía intención de trabajar en el negocio familiar. Desde edad temprana tenía puesta la vista en algo mucho mayor. Quería ser presidente de los Estados Unidos.
Tan decidido estaba que cuando un compañero de clase dijo que le gustaría dedicarse a la política, Malcolm lo consideró un competidor potencial para la Casa Blanca. Rivalidades políticas aparte, Malcolm pareció disfrutar de su niñez. Tenía gran interés por la historia. Coleccionaba soldaditos. No le gustaba arreglar su habitación o limpiar el jardín, ni cosas por el estilo. Creo que su niñez fue muy austera. No creo que se pudiera decir de él que era el favorito, que era un niño de papá. Pero fue una época muy buena. Incluso de niño, Malcolm siguió sus propios instintos. Aunque era buen estudiante, su independencia le causó a veces problemas. Siempre le gustó pasarse un poco de la raya. Se pasaba. De vez en cuando el profesor le decía: así no es como te hemos enseñado a hacer las cosas. Pero de todas formas, las hacía a su manera. En el colegio le gustaba mucho jugar, algo por lo que más tarde sería famoso. En una ocasión, él y un amigo armaron un gran revuelo cuando llevaron unas pistolas de agua a clase. La directora nos miró muy seria y nos dijo: sois un problema. Creo que tendré que hablar de esto con vuestra madre. Y nosotros le dijimos: por favor, no lo haga. No volveremos a traer más pistolas de agua. Eso era lo peor que nos podía ocurrir. Que llamara a nuestras madres y les dijera que nos portábamos mal en clase. Cuando tenía 12 años, el mundo apacible de Malcolm se vio dolorosamente roto por la muerte de su hermano Duncan en un accidente de coche cuando solo tenía 15 años. Aquello fue una pesadilla para la familia. He oído que mi abuela no se recuperó nunca. Perder un hijo es lo peor que le puede ocurrir a alguien. Aquello tuvo desde luego una gran repercusión en mi padre y su familia. Duncan había sido el hermano que más unido estaba a Malcolm, su compañero de muchas aventuras. Naturalmente su muerte influyó mucho en él. En su honor creó un periódico al que llamó The City of Dunwenkly News. La publicación describía las actividades de una ciudad imaginaria que Malcolm había construido en el sótano de su casa. El padre de Malcolm no permitió que su familia llorara la pérdida de Duncan. Con sobriedad victoriana, no permitía que nadie expresara sus emociones y así enterró a su hijo al día siguiente de su muerte. A continuación reunió a toda la familia en Escocia para celebrar una conmemoración anual. Adelaide se quedó consternada ante el comportamiento de su marido. Su falta de sensibilidad, junto con sus diferencias religiosas, haría que finalmente le abandonara. Sin embargo, su religión católica le impediría divorciarse de él. No mucho después de la muerte de Duncan, Malcolm fue enviado al prestigioso internado de Hackley en el estado de Nueva York. A él le habría gustado seguir con su vida cómoda en Inglewood. No creo que a Malcolm le hiciera gracia marcharse. Disfrutaba en compañía de su madre y estando en casa con su familia. Creo que su desarrollo emocional se vio afectado por ello. Su hermano mayor, Bruce, era ya un estudiante muy popular en Hackley. Malcolm, que no era tan bueno en los deportes como él, necesitaba algo para destacar en el colegio. Por eso decidió publicar un periódico, una actividad en la que se sentía seguro. Pero a sus 14 años, publicó un chiste subido de tono y los directivos de Hackley decidieron que necesitaba supervisión. Malcolm no toleró ninguna interferencia en su periódico, y con el apoyo de su padre escribió un manifiesto de despedida en el que reivindicaba la libertad de expresión. Y después fue llevado al colegio de Lawrenceville, en Nueva Jersey. El problema de Hackley no impidió que Malcolm publicara otro periódico en su nuevo colegio. Le llamó The Kennedy Eagle. El único problema es que despertaba por la noche a sus compañeros con su máquina de escribir. Pero al poco escribió a su casa pidiendo una máquina silenciosa. En 1937, Malcolm se graduó con honores en Lawrenceville. Más adelante, todavía con un ojo puesto en la política, se matriculó en ciencias políticas en la Universidad de Princeton. Cuando no pudo formar parte del equipo del periódico universitario, fundó el suyo propio, The Nassau Sovereign.
Malcolm no dejó nunca de dar publicidad a su revista. Incluso en una fiesta, invitó a todos a cerveza para promocionar el Sovereign. Le preguntó al dueño de una bodega si tenía una cerveza que fuera poco conocida. Y el hombre le dijo que tenía 2 cajas. Malcolm le dijo entonces, bien, me las llevo, pero asegúrese de decirle al distribuidor la próxima vez que le vea que ha vendido la cerveza gracias a su anuncio en el Nassau Sovereign. El Nassau Sovereign tuvo tanto éxito que cuando Malcolm se graduó en 1941 recibió un premio por su contribución a la vida académica. Entonces decidió que fundar un imperio periodístico le aseguraría la estabilidad financiera necesaria para afrontar su carrera política. Su primer paso fue comprar 2 publicaciones de Ohio, The Fairfield Times y The Lancaster Tribune. Malcolm no eligió al azar este lugar a las afueras de Virginia. Ohio había producido el mayor número de presidentes de la nación. Aunque totalmente decidido, Malcolm descubrió que dirigir empresas editoriales en tiempo de guerra era algo casi imposible. Al año decidió olvidarse por un tiempo de su negocio y se alistó en el ejército. Para ello tuvo que usar un nuevo invento, las lentes de contacto, con las que pasó el examen médico y fue destinado a una división de artillería. Malcolm cerró las 2 publicaciones y su padre le ayudó a pagar sus deudas. En 1944, con 25 años, Malcolm estaba en Alemania con su unidad de combate. Allí fue enviado en busca de unos compañeros perdidos, pero en su lugar se encontró con fuego enemigo que le alcanzó en el muslo. Aunque pudo sobrevivir, los médicos no estaban seguros de si podrían salvar su pierna. Fue enviado a casa con la pierna enyesada. Después de casi un año en hospitales militares, Malcolm recibió su licencia y su pierna además estaba curada. Fue condecorado con la Estrella de Bronce y el Corazón Púrpura. Malcolm, ahora con 26 años, volvió a su casa de Nueva Jersey en pos de su meta presidencial, pero al cabo de una década abandonó ese sueño y luchó por encontrar uno nuevo. A los 26 años, Malcolm confiaba en llegar a la Casa Blanca algún día, pero para ser presidente necesitaba ganar mucho dinero. Cuando su padre le ofreció un trabajo en la revista Forbes, él lo aceptó. Empezó escribiendo una columna. Una tarde, Malcolm estaba en una fiesta en Inglewood celebrando el final de la guerra. Al terminar la noche, encontró algo más por lo que brindar. Conoció a su futura mujer, Roberta Remsen Laidlaw. Se casaron al año siguiente. Su padre bailó en la fiesta vestido a la usanza escocesa. Malcolm tenía entonces 27 años y Roberta 20. Su primer hijo, Malcolm Stevenson Forbes Jr., nació en julio de 1947. A lo largo de la década siguiente, tuvieron 3 hijos más y una hija. Malcolm, el hijo del jefe, tuvo una carrera espectacular en la revista familiar. A los 28 años ocupaba un puesto de vicepresidente y se dedicaba a buscar nuevos rumbos para que la compañía ganara más dinero. Trataba de desarrollar nuevos productos para que aumentaran los ingresos y los beneficios. Se le ocurrió entonces la idea de un boletín semanal de inversiones. Se ofrecerían comentarios de bolsa recomendando y siguiendo las fluctuaciones de algunas acciones. En aquellos días se cobraba bastante por este servicio. Hoy parece que todo el mundo está suscrito a uno de estos boletines, pero entonces había muy pocos y el negocio fue redondo. Con él la compañía obtuvo el suficiente apoyo financiero para dar un fuerte salto. A los 3 años, el padre de Malcolm hizo público que su boletín, el Investment Advisory Institute, era la principal fuente de ingresos de la empresa. No todas las ideas de Malcolm fueron tan fructíferas. A finales de los años 40 fundó una extraña revista, la Nation's Heritage. Presentaba en imágenes la historia norteamericana. La revista no aceptaba propaganda y por ello la suscripción costaba la alta suma de $150 al año. A los 6 meses tuvo que abandonar. Volvió a fallar con una nueva publicación y de nuevo su padre tuvo que hacerse cargo de las facturas de Malcolm. Cuando Nation's Heritage no funcionó, mi padre reconoció que se había esforzado más en la producción de la revista que en la promoción. No volvió a cometer el mismo error.
A los 6 meses quiso cerrarla, pero mi abuelo le dijo, la suscripción es por 1 año, y aunque nos cueste dinero, daremos revistas a los suscriptores durante 1 año. Mantén tu palabra. El padre de Malcolm estaba asustado por las fuertes cantidades de dinero que su hijo había invertido en su objetivo principal, su carrera política. En 1951, recorriendo la calle y llamando a las puertas, Malcolm consiguió ser elegido para el Senado del estado de Nueva Jersey. Cuando era niño, mi padre solía llevarnos a mis hermanos y a mí en el camión de reparto de leche que usaba para recorrer el condado y después el estado. Llevaba la propaganda junto a él y yo iba al otro lado. Paraba y llamábamos a una puerta. Les daba la propaganda y les decía algo. Si no había nadie, escribía una nota, la dejaba e íbamos a la siguiente casa. A Malcolm siempre le gustó montar su propio espectáculo y no se aprovechó nunca de la maquinaria republicana de Nueva Jersey. Por eso, cuando se decidió a dar el siguiente paso hacia la Casa Blanca, ser gobernador de Nueva Jersey, lo hizo sin el apoyo del partido. Trató de conseguir el voto independiente y perdió las elecciones. Cuando terminó la campaña, Malcolm dispuso de más tiempo para dedicarse a la revista. Su padre, Bertie, tenía ya más de 70 años y había confiado el gobierno diario de la compañía a su hijo mayor, Bruce. Aunque Malcolm tenía más talento editorial, Bertie creyó que Bruce sería un jefe más estable para la revista. En 1954, Bertie, adicto al trabajo, murió en su escritorio 9 días antes de su 74 aniversario. Tal como se esperaba, dejó el control de la compañía en manos de Bruce, siendo Malcolm el segundo en el mando. Un trabajo que odiaba. Malcolm era empresario por naturaleza, y a los empresarios no les agrada estar por debajo de otros. No les gusta que haya alguien que les diga lo que pueden o lo que no pueden hacer. Con Bruce a cargo de Forbes, Malcolm empezó a aburrirse. En 1956 le dijo a su hermano que iba a hacer otra tentativa para llegar a ser gobernador de Nueva Jersey. Bruce le advirtió que si le salían mal las cosas, no esperara volver a tomar el control de la compañía. Esta vez, Malcolm había sido aceptado por el Partido Republicano y apoyaron su candidatura a gobernador. Tanto el presidente Eisenhower y el vicepresidente Nixon le ayudaron en su campaña. Pero Malcolm tenía enfrente al popular gobernador demócrata Robert Maynard. Sus probabilidades eran escasas. Cuando se hizo el recuento de votos, Malcolm había vuelto a perder. En aquellos momentos, el jefe de la campaña de Malcolm tomó esta peculiar imagen del perdedor. Malcolm comentó que su derrota fue aplastante. El camino hacia la presidencia era más largo y duro de lo que Malcolm había esperado. A los pocos meses de perder las elecciones, anunció que abandonaba la política. Al poco de hacerlo público, en 1957, la revista Forbes celebró una fiesta para conmemorar su 40 aniversario. Varios centenares de hombres de negocios acudieron. Cuando le llegó a Malcolm el turno de hablar, dio ceremoniosamente a su hermano Bruce un reloj de oro y le deseó que le fuera bien en su retiro. A Bruce no le hizo gracia aquello. Malcolm, a pesar de la broma, iba claramente a la deriva. A los 38 años se había convertido en un ex-editor de periódicos y de revistas, y en el candidato que perdió 2 veces las elecciones a gobernador. Sin otra cosa que hacer, regresó a la revista tratando de labrarse un futuro en ella. Había puesto grandes esperanzas en su carrera política, y creo que pasó una crisis sabiendo que las cosas no le iban a salir bien. Pero abandonó el que parecía ser su sueño de colegial. Fue un periodo muy deprimente y difícil para él. Bruce había heredado el encanto natural de su madre, y con él se había hecho muy popular buscando anunciantes. En aquellos días no era raro que Malcolm permaneciera en segunda fila. En comparación con el Malcolm que la gente conoció más tarde, era un hombre relativamente tímido. Que no se sentía demasiado bien ante el público. Muy intelectual. Leía mucho, siempre lo hizo. Lentamente, Bruce y Malcolm establecieron una tenue relación de trabajo que se beneficiaba de los puntos fuertes de cada uno. Bruce se dedicó a los anunciantes y a las finanzas,
y Malcolm trabajó en el lado estrictamente editorial. Los hermanos estuvieron de acuerdo en que la revista debía ser más competitiva. Aunque Forbes había sido la primera publicación financiera de la nación, era ahora la última en ventas, anuncios y reputación. Pero Malcolm estaba decidido a ampliar el contenido editorial de la revista. A pesar de haber abandonado su carrera política, tenía una gran distracción fuera de su trabajo editorial. Era padre de 5 hijos, y de acuerdo con el estilo de los años 50, el padre debía ser autoritario, aunque siempre estuviera dispuesto a escuchar a sus hijos. Mi padre fue un hombre muy enérgico, de fuertes opiniones. Sin embargo, tenía una mente abierta. Me acuerdo que de niño, cuando le pedía algo, me solía contestar, no, eso es una tontería. Pero si se daba cuenta de que algo te interesaba mucho, de que te sentías muy atraído por ello, entonces te decía, muy bien, estoy de acuerdo. En la primavera de 1964, Malcolm volvió a sufrir una tragedia familiar. A su hermano Bruce, de 48 años, se le diagnosticó un cáncer inoperable de vejiga. Murió en 7 semanas. Malcolm, con 45 años, se hizo cargo de la revista. No se tardó mucho en comprobar que con él al frente las cosas iban a ser muy diferentes. Bruce creía que la revista Forbes era un medio cómodo para vivir, y por ello se limitaba a mantener el equilibrio, y así la familia Forbes estaba cómoda. Pero Malcolm era mucho más ambicioso. Malcolm encargó un nuevo yate y dio el visto bueno a una renovación del edificio de la compañía, la cual costaría $1 millón. Además, continuó ocupándose de la línea editorial de la revista. Fue como si al salir no solo de la sombra de su padre, sino también de la de su hermano Bruce, se sintiera inmediatamente liberado para hacer lo que quisiera en la vida. Malcolm era lo suficientemente ambicioso para desear el control absoluto de la compañía. Le costó algún tiempo, pero al final, a los 51 años, Malcolm consiguió que los otros accionistas le vendieran sus acciones. Por fin, Forbes estuvo totalmente en manos de Malcolm, que pasó las décadas siguientes mostrando al mundo lo divertido que era dirigir una revista. Malcolm Forbes era ahora el rey de su compañía, pero ser dueño de una revista que leían pocos no le interesaba. Por eso, concentró sus esfuerzos en que Forbes fuera ampliamente conocida. Comprendió la importancia del dinero para conseguir el éxito. Cuando decidió que había que crecer, reconoció que debía captar la atención de todo el país. No se puede sostener una revista financiera de la que nadie ha oído hablar. Malcolm lanzó una campaña poco convencional, muy ambiciosa, que no solo captó la atención del público, sino que consolidó el eslogan de la revista para los años venideros: Forbes, la herramienta capitalista. Era la época de Mao en China, y lo de la herramienta capitalista sonaba mal. Si a los chinos comunistas no les gustaba algo, decían, esto es una herramienta capitalista. Por eso adoptó el eslogan y le dio la vuelta, afirmando que era una gran cosa ser capitalista. Aunque no creo que fuera Malcolm el que creara el eslogan, es muy propio de él el juego de palabras, su mensaje. Malcolm hizo que la vertiente editorial de la revista fuera tan audaz como el de los anuncios. Seguía centrándose en las personalidades del mundo financiero, pero cada artículo estaba acompañado por un fuerte comentario. Y si Forbes no tenía la exclusiva de la historia, no la publicaba. El sello propio de Forbes es un artículo que trata de una compañía. Es como la revisión de un drama, la crítica de una obra. Son los mismos principios, pero aplicados a una empresa en la que el personaje principal es el director ejecutivo, que será el héroe o el villano. Saldrá de una mala situación o llevará a su empresa a la ruina. No parpadeaba ni ante las vacas sagradas. Por eso, bajo su mandato, pudimos ser aún más directos, más irreverentes. Malcolm mostró cada vez con más frecuencia su lado irreverente.
Siempre siguió sus instintos y ahora no tenía a nadie que le reprobara. Se encargó del trabajo de Bruce, perseguir a los clientes. Aunque no tenía el encanto natural de su hermano, le sobraba estilo e instinto para impresionar a los posibles anunciantes. Los clientes potenciales eran invitados a almuerzos formales en el edificio de la empresa y a cruceros de un día de duración en el yate de la compañía, The Highlander. Los cruceros solían ser asunto familiar y Roberta hacía de anfitriona mientras sus hijos tocaban la gaita. Siempre me he preguntado por qué los invitados aplaudían con tanto entusiasmo cuando terminábamos. Acabamos pensando que sería por el placer que les daba que la familia dejara de tocar y que se terminara aquel sufrimiento para sus oídos. A los invitados de Malcolm no les salía gratis la comida o el crucero. Al final siempre tenían que anunciarse. Tenía fama de que nunca olvidaba pedir que se anunciaran. No había gentileza en ello. La familia Forbes no había heredado mucho dinero. Malcolm no heredó gran cosa. Sí había heredado en el sentido para los negocios, pero el suyo era un negocio en el que había que trabajar mucho. Malcolm se aseguró de que sus hijos conocieran bien cuáles eran las claves del éxito en los negocios. Nunca se cansaba de decirnos que grandes compañías se habían hundido en la miseria, se habían arruinado porque no supieron mantener el tipo. Hay que perseverar en el trabajo. Cuando íbamos a una de sus fiestas teníamos que saber quién estaba allí y cómo debíamos desempeñar nuestro papel. Aquello no era un juego, trabajábamos para la empresa familiar. Malcolm había heredado una revista libre de deudas, pero no mucho dinero. Sin embargo, sus cambios en la línea editorial y su campaña constante de captación de anuncios comenzaron a producir frutos. Y ahora que disponía de dinero para gastar, se dedicó a su pasión por las motos, motos grandes y en cantidad. Creó su propio club de motociclismo al que llamó The Capitalist Tools, las herramientas capitalistas. Lo que más le gustaba era invitar a un montón de amigos el domingo, dejarles una de sus motos, ponerles un traje de motocicleta a cada uno y salir a la carretera. Le encantaba. Cuando se iba junto a Malcolm, no había duda de quién era el líder del grupo. Si Malcolm tenía un dilema, lo resolvía en poco tiempo. Sabía cómo salir adelante. Si daba una vuelta a la izquierda por una calle de dirección prohibida, todos dábamos la vuelta a la izquierda. Así eran las cosas. Muy pronto comenzó la prensa a hablar del millonario con moto. Como la mayoría de los ricos, Malcolm empezó a coleccionar arte y antigüedades. Con el arte, como en todo, siguió su propio criterio. Malcolm seguía sus propios instintos, coleccionaba lo que le interesaba a él y no lo que le interesaba a los demás. En ese sentido era diferente de otros coleccionistas que he conocido, que solo se interesan por lo que coleccionan los demás. Con los años, Malcolm reunió una flota de barcos antiguos y batallones de soldaditos de juguete, con los que lo pasaba muy bien. Happy recollections as a youngster with 4 brothers. So I just acquired them out of nostalgia. We now have one of the larger standing armies in the world. Con su forma típica de hacer las cosas, creó museos para sus colecciones, consiguiendo además el beneficio de la exención de impuestos. Hay que entender que a Malcolm le gustaba ser así. Toda su vida estuvo buscando exenciones. Tenía gente en su equipo, cuyo trabajo era asegurarse de que su estilo de vida le reportaría todas las exenciones de impuestos posibles. Hay que recordar que era escocés y que estaba orgulloso de ello. Quería sacarle el máximo partido a cada dólar. Malcolm empezó su colección más famosa cuando decidió comprarle a Roberta, su esposa, un pequeño regalo. Solo un huevo de Pascua de Fabergé, el famoso joyero del zar de Rusia. Con el tiempo, Malcolm sería dueño de 12 de aquellos huevos, 2 más que el Kremlin. Gastó más de $1 millón en el último. Pero cuando Malcolm gastaba dinero, la revista Forbes obtenía beneficios. Le daba toda la publicidad posible. Empleaba todos los trucos para conseguir que Forbes tuviera más éxito. Malcolm siguió gastando dinero y mostrando al mundo que pasarlo bien podía conseguir beneficios. A los 60 años, Malcolm estaba muy lejos de retirarse. De hecho, vivía cada vez más intensamente. Durante los años 70, Malcolm consiguió fama de iconoclasta, de un tipo rico que montaba en moto. Y aunque era ya un hombre maduro, no estaba dispuesto a bajar la guardia.
Un día, camino de la oficina, Malcolm sorprendió a su chofer pidiéndole que diera un rodeo. Fueron a un campo de aerostación donde tenía reservado un vuelo en globo. Cuando este terminó, Malcolm quedó fascinado para siempre. Al año del primer vuelo se embarcó en una expedición aerostática a través de toda la nación. Despegó de Oregón el 4 de octubre de 1973. Como con cualquier aventura que Malcolm emprendiera, esta era tanto un negocio como un placer. Mantuvo siempre cerca una persona encargada de las relaciones públicas para que publicara noticias en la prensa acerca del viaje. Me sentaba mirando hacia afuera, con cuidado de no caer de aquel inmenso globo. Era otra de sus locas aventuras. Yo iba diciéndole, muérete, desgraciado, muérete, porque ya estaba harto de todo aquello. Después de 21 días, Malcolm volaba sobre la bahía de Chesapeake tratando de rematar su viaje. Pero entonces surgió el problema de dónde aterrizar. Is a splashdown the only way? Forbes and his son jump from the gondola as it smashes into the frigid waters at 30 miles per hour. Malcolm cayó al agua el 6 de noviembre de 1973. Fue el primero en atravesar en globo los Estados Unidos. Menos de un año después de aquella travesía de la nación, ya estaba preparado para un viaje más aventurado, cruzar el Atlántico en un globo de aire caliente. Nunca se había conseguido. Un viajero murió en un intento, pero eso no le arredró. But as for being a brave man, I'm not. If there's if somebody's in a fight in the barroom, I'm not going to get in it. I'm going to head for the exit. A pesar de la confianza de Malcolm, el día del despegue fue un desastre. Se suponía que los globos cargados de helio elevarían la cesta y a Forbes, pero en lugar de eso, lo arrastraron junto con las bombonas de oxígeno. Afortunadamente, la rápida intervención de un tripulante sacó a Malcolm de la cesta antes de que los depósitos estallasen. Aunque el globo nunca despegó del suelo, Malcolm consiguió uno de sus propósitos: hacer que el nombre de Forbes estuviera presente en la mente de todos. Como era un personaje público, con una personalidad que casaba bien con su revista, se daban fuerza uno al otro. La imagen de Malcolm reforzaba a Forbes, y Forbes reforzaba la imagen de Malcolm. La salvación in extremis de Malcolm no hizo que disminuyera su interés por la aerostación. De hecho, gastó miles de dólares creando una serie de globos de diferentes formas y disfrutando cuando iniciaba a sus amigos en su particular afición. Malcolm era muy entusiasta. Pero después de muchos años de ir con él, subí un día con otra persona. Y entonces caí en la cuenta de que a Malcolm no le gustaba mucho aterrizar el globo. Sus aterrizajes eran muy duros. Yo creo que le parecía peligrosa esa clase de actividades. Malcolm no tenía paciencia con la gente que no compartía su entusiasmo por la vida. Cuando se trabajaba con él, demandaba todo el apoyo, tanto si se estaba de acuerdo como si no. Malcolm no podía tener a ninguna persona negativa a su alrededor. No quería que nadie le estropeara sus ideas. En muchas ocasiones, él tenía una idea para un anuncio y yo le daba forma, aunque creyera que nunca iba a ser publicada. Pero se le podía convencer para que la publicara si le enseñabas el trabajo que habías hecho. Entonces te decía, bien, ya sé lo que quieres decir. En 1979, la vitalidad de Malcolm fue puesta a prueba. Se le diagnosticó un cáncer de vejiga, similar al de su hermano Bruce. Aunque la enfermedad hizo que disminuyera su ritmo de vida, no consiguió detenerle. Siguió viajando y trabajando todo lo que pudo. A Malcolm no le gustaba infundir lástima, pero pasó por unos momentos muy difíciles. Me acuerdo de cuando recibió el tratamiento con quimioterapia. Estaba horrible. Malcolm pasó por 2 años de doloroso tratamiento, pero al final venció a la enfermedad. En cuanto se hubo liberado del cáncer, siguió su ritmo incansable. En junio de 1981 se le ocurrió una de sus mejores ideas para la revista: publicar una lista de personajes ricos. Se convirtió en una recopilación de las 400 personas más adineradas de Norteamérica. Al principio, el equipo editorial se resistió a la idea porque no creía que pudiera confeccionar una lista veraz, pero eso no importó a Malcolm.
La primera lista era muy incompleta, y entonces él dijo, seguro que alguien llama y dice que debíamos ordenarla de otra manera, que él debería estar situado en tal sitio o que tiene tanto dinero como aquel otro. Se demostró que Malcolm tenía razón. Muchos se ofendieron porque alguien publicara la fuente de su riqueza o su magnitud. Pero al cabo de unos años, si Malcolm ya no consultaba con ellos para saber exactamente cuánto tenían, se sentían muy molestos. No querían perder esa distinción. El mismo Malcolm tuvo que ser persuadido para aparecer en la lista, pues no quería que se conociera su situación financiera. Finalmente accedió a colocar su nombre al final de todos, sin especificar cantidades. Debido a que Malcolm nunca había sido un directivo despótico, tenía pocos enemigos. Se las había arreglado creando un mundo en el que divertirse y ganar dinero eran la misma cosa. Por aquel tiempo se empezó a rumorear que Malcolm era homosexual. Pero debido a su poder, o por ser un favorito de la prensa, nadie lo había publicado. La homosexualidad de Malcolm era un secreto a voces. Pero no creo que se tuviera un gran interés en publicarlo. Es interesante notar, sin embargo, que era un desafío que la prensa lo supiera y no dijera nada de ello. Malcolm no se oponía a que se publicaran sus aventuras. En 1982 empezó lo que consideraba que era una empresa diplomática, Tours de la Amistad. Reunió a un grupo de personas para montar en moto y en globo a través de diferentes países. A lo largo de los años, este poco corriente espectáculo llegó a países como Turquía, Egipto, Japón, España y Tailandia. Everybody will say that's just that crazy American. But I come to you, I hope, not as a crazy American, but as one full of friendship. Malcolm parecía prosperar siendo el centro de atención, pero existía una persona que no compartía su amor por la fama, su mujer, Roberta. Habían estado casados más de 4 décadas y los dos se habían ido alejando uno del otro. Mi madre era de la misma opinión que mi abuela. Solo se debe aparecer en los periódicos en 3 ocasiones en la vida: cuando se nace, cuando te casas y cuando mueres. No le gustaba la fama. No le gustaba nada. Finalmente, en 1985 acabaron divorciándose. El fin de su matrimonio afectó mucho a Malcolm. Me encontré con Malcolm en The Tonight Show. Estaba invitado y apareció como el gran Malcolm Forbes. Acababa de romper con su mujer y estaba muy dolorido. Le había empezado a preguntar, tú y tu mujer, pero me cortó. Ya no estoy con mi mujer. Y sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces me di cuenta de que tenía ante mí a un Malcolm Forbes abierto y vulnerable, dolido por lo sucedido, por algo que no había salido bien. Desde entonces lo quise. No mucho después de su divorcio, Malcolm encontró otra mujer cuya amistad le convertiría en un personaje más famoso aún de lo que él había logrado ser. El Malcolm de los años 80 se parecía poco al hombre de antes. No era extraño ver a Malcolm con más de 60 años subido en su moto por las calles de Manhattan. Me vino a ver cuando yo trabajaba en Broadway. Iba en su moto y toda la calle 44 tuvo que pararse. Aquí está Malcolm con sus guardaespaldas y con su moto. Pararon frente al teatro y Malcolm bajó de la moto y entró a ver el espectáculo. Fue genial. En 1987, Elizabeth Taylor estaba buscando a un hombre adinerado muy conocido que le ayudara a lanzar su nuevo perfume. Parecía natural que eligiera a Malcolm Forbes, convirtiéndole a la vez en una atracción mayor para los medios de comunicación. Cuando Elizabeth Taylor entró en la foto, aparecieron en las listas de éxitos. Malcolm fue siempre noticia, pero Elizabeth Taylor era una noticia inmortal. Por primera vez, Malcolm fue noticia debido a su vida sentimental. Inevitablemente, se volvió a hablar de su supuesta homosexualidad. Con el paso del tiempo, la noticia fue conocida por su equipo.
Habría sido muy extraño que no la conocieran. Pero con los años cambió mucho la opinión que América tenía de los gays. Ya no era aquello de Dios mío, sino más bien, ¿lo es? Ah, bueno, muy bien. Malcolm siguió aireando el mito de su romance con Elizabeth Taylor. De hecho, ella actuaba como anfitriona, al menos para la galería, en las más sofisticadas y controvertidas fiestas de Malcolm. En 1989, Malcolm celebró su 70 cumpleaños reuniendo a 800 de sus mejores amigos y a miembros de la prensa en su palacio de Marruecos. Well, in the sense that you can have 800 close personal friends, they are all friends, and some of them have proven it by the amount of business they put in Forbes magazine. Al final, la fiesta le costó unos $2 millones. Esta cantidad provocó un debate público acerca de la moralidad de tales derroches. La fiesta de Marruecos sería la última celebración pública de Malcolm. A sus 70 años había sobrevivido a una guerra mundial, a derrotas políticas, a tragedias familiares y a accidentes de moto y de globo. Pero el 24 de febrero de 1990, el osado Malcolm Forbes murió de un paro cardíaco mientras dormía en su casa de Nueva Jersey. Se celebró un funeral público con la asistencia de 1.400 personas. Fue al estilo de Forbes, incluyendo motos y gaitas. Aparecieron unos tipos con tatuajes, motos y trajes de cuero. También vinieron escoceses con sus kilts. Yo estaba sentada junto a David Rockefeller. En su testamento, Malcolm dejó a todos los empleados de la revista una semana de vacaciones y condonó cualquier deuda con la compañía inferior a $10.000. Después de la muerte de Malcolm, la revista Outweek armó un auténtico revuelo, al ser la primera publicación que sacó un reportaje sobre su supuesta homosexualidad. Malcolm Forbes iba a ser recordado tanto por su encubierta homosexualidad como por sus motos y globos aerostáticos. Pero fuera lo que fuera, Malcolm era una celebridad. Consiguió que su revista fuese la publicación financiera de más éxito de la nación. En el proceso, se convirtió en un personaje extraordinariamente famoso por su incansable ansia de vivir. Sentía curiosidad por todo y le gustaba divertirse. Era como un niño, pero no era nada infantil. Solo que se suele asociar este entusiasmo con la niñez. Y a él en particular por sus juguetes y otras cosas similares. Se comportaba como un niño de 6 años con $1.000 millones en el bolsillo. Mi padre no será recordado por sus decisiones empresariales, o por lo que hizo con los globos y las motos, o por sus negocios, o por tener una gran familia, sino por el espíritu con el que se enfrentó a la vida. Antes de morir, Malcolm escribió su propio epitafio, uno que sucinta y perfectamente resumía su vida. Malcolm Forbes vivió mientras estuvo con vida.